per cápita de una economía, suele eso ocasionar incremento en el uso de aviación. Y eso va a pasar, pero como lo ven, es un sector bastante pequeño. El que importa es el transporte terrestre. Y básicamente de lo que estamos hablando hoy es autos y camiones. Ahora, ese sector en particular, como pueden ver acá, es un sector que va a haber una transformación en los próximos años. Sigue habiendo crecimiento por un par de años y después llega a un pico y empieza a bajar. Y la pregunta que se pueden hacer es ¿por qué es eso? ¿Qué es lo que está ocasionando esa disminución en la demanda de petróleo en este sector? Lo que ven aquí es una proyección, y disculpen por el eje de abajo, el eje el 2050 hacia la derecha, en el medio estamos en 2035 y empieza la proyección en 2025. Pero lo que pueden ver aquí es qué pasaría con el consumo de esto. En este caso son autos, transporte personal, el consumo en eso, si no hubiesen otras inferencias en este consumo. Y esa sería la línea negra que va a arreglar. Este consumo en los últimos años ha crecido de una manera casi lineal. ¿Por qué crece? Porque se venden más vehículos, hay más gente que tiene la capacidad de comprar vehículos, compra vehículos, los usa y empieza a consumir ese combustible. Y si uno se vuelve en los últimos 20, 30 años, suele ser bastante lineal con el Producto Interno como evolucioniza, con la economía. Pero lo que nosotros decimos es ahora, lo que está pasando, hay 3 o 4 factores que están cambiando esa situación. El primero es Uber, y lo que llamamos el uso común de vehículos, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que se está llegando a tener una saturación en la cantidad de vehículos que hay en funcionamiento, porque por un lado, el que pudo comprar ha comprado. Déjenme que le dé algunos indicios al respecto. En Estados Unidos existe un coche por cada 0.7 personas. Es altísimo. En Europa es alrededor de un auto por cada 0.5 personas. Ahora, hay otras economías, si uno se fija en India, termina siendo más o menos un auto por cada 10% de la población, por cada 0.1 de la población. Lo que estamos viendo es que no creemos que India, China y otras economías terminen en los números que vemos en Europa y en Estados Unidos, por 2 factores. El primero es lo que decía, hay gente que ya no quiere tener un auto y dice, yo me puedo manejar con autos comunes, con Uber o otras cosas, y no necesito tener mi propio auto. Sobre todo pasa en centros urbanos. Y el segundo punto es que hay varias de las economías donde hay alternativas a esto. Llámese transporte público, o si vamos a India y sudeste asiático, el uso de motocicletas y otros vehículos que son preferibles por el tema del tránsito por sobre el auto. Entonces creemos que va a haber un crecimiento, pero se está estancando ese crecimiento en la masa de autos a nivel global. El segundo es que hay muchas eficiencias, mejoras en eficiencias. Esto, todo como conductor, todo el mundo lo ve y los autos nuevos tienen mejores eficiencias, los autos viejos. Eso en parte está establecido por estándares de los gobiernos, pero en parte también por el desarrollo de los motores de combustión interna, y eso genera, como ven ahí, genera un pequeño delta. El tercero, que por supuesto es muy importante, que todo el mundo habla, es el vuelco hacia autos eléctricos. Cuando uno pasa a un auto eléctrico, de alguna manera cambia esa molécula de petróleo por un electrón en cuanto a consumo. Entonces se elimina ese requerimiento de petróleo. Y lo que vemos es que eso es el que va a tener mayor impacto, como vemos en esta gráfica, en los próximos años. Ahora, ese impacto, como lo pueden ver, es pequeño en los próximos 5 años y después empieza a magnificarse. La razón por esa es que toma tiempo a esa masa de vehículos a ir cambiando hacia autos eléctricos. Para que entiendan a lo que me refiero, para que quede un poco más claro, el 10% de los vehículos vendidos el año pasado en Estados Unidos fueron vehículos de motores eléctricos. Entonces, 10% es un número alto. Pero sin embargo, cuando uno ve todos los autos que están andando en Estados Unidos, solamente menos del 1% representan autos eléctricos. ¿Por qué eso? Porque hay muchos años de venta de autos no eléctricos. Entonces, con el tiempo, si tenemos 10% y esos 10% pasan por los próximos 20 años, eventualmente vamos a tener que 10% de los autos que están andando en Estados Unidos van a ser eléctricos.
pero toma tiempo para que ese 10% empiece a ser un valor importante. Y eso es lo que vemos en la forma de la curva. Con el tiempo esa curva se va ampliando, cada vez se haciendo más grande, y lo que termina pasando, el último factor que ven ahí es el de abajo de todo, es el tema de usar otro tipo de combustible, biodiesel y otras cosas, sobre todo en transporte más de carga, que también elimina la necesidad de petróleo. Y lo que termina pasando es que en vez de tener la curva de crecimiento negra que se ve arriba de todo, lo que tenemos es la curva de abajo de todo, donde tenemos un crecimiento, un plató, y empieza a declinar el consumo. Y esto es lo que está tendiendo a lo que ven por todos lados en las noticias, que el consumo de petróleo va a llegar a un pico en los próximos 5, 10, 15, 60 emisiones, como sabemos, es basado en esto, en la necesidad, en el cambio que hay dentro del transporte terrestre. Ahora, una cosa que no siempre queda claro cuando hablamos con clientes que no están en la industria, es que cuando analizamos la oferta de petróleo a nivel global, lo que nosotros creemos es que vamos a necesitar más inversión para abastecer esa demanda, incluso en los escenarios más agresivos de declinación de la demanda. Eso es lo que se representa en este gráfico. Déjenme que les cuente un poco cómo leerlo. Las líneas de arriba, que hay 3 líneas, representan los 3 escenarios de demanda que construimos internamente nosotros en McKinsey. Donde el de más arriba es una transición energética más pausada, y el de más abajo, el azul más claro, es una transición energética más acelerada. Como pueden ver, en los 3 escenarios la demanda llega a un pico y empieza a declinar. Sin embargo, cuando contrastamos eso con la oferta, que es lo que se representa en las barras, la oferta de petróleo va a caer más rápido que el cambio de la demanda. ¿Y por qué es esto? Porque el petróleo declina. Un campo petrolero declina todos los años. Y la declinación de esos campos petroleros es más rápida que la declinación en el consumo de petróleo en nuestros escenarios. Como consecuencia de eso, necesitamos agregar inversión para traer nuevos barriles de petróleo al mercado. ¿Cuánto? Va a depender del escenario. Pueden ser, como ven aquí, pueden ser 14 millones de barriles para el escenario bajo, pueden ser 25 millones de barriles hechos a 2040 en el escenario medio, o puede ser hasta 30 millones de barriles en el escenario alto. ¿Cuánto? Depende de la visión de demanda. Pero lo que queda claro es que se necesita la inversión. Y la vamos a necesitar por lo menos hasta 2040, 2045, hasta que esa demanda decline suficientemente rápido, que decline más rápido que la declinación de los campos petroleros. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde va a salir esa oferta nueva de la que estamos hablando? Perdón, prometo que este es el último gráfico complicado y les voy a dar un minuto para cómo leer este gráfico. Este gráfico lo que trata de representar es la evolución de la oferta de petróleo en los próximos 15 años. Y la forma de verlo es, si vemos todo a la izquierda de este gráfico, esa barra representa la producción y la demanda, porque en ese momento coincidían, en 2024 de petróleo. Entonces nosotros teníamos una demanda global de alrededor de 103 millones de barriles, de los cuales 83 era petróleo puro. El resto suele ser líquidos asociados a petróleo, y en este gráfico también queremos incluir productos alternativos que puedan competir, como biofuels y otras cosas así. Entonces, empezamos en 103. Si vamos todo a la derecha para el otro lado, tenemos 101 millones de barriles. Esa es la demanda que nosotros proyectamos en el escenario del medio que les mostré recién, en 2040. Entonces, si uno mira esto, decimos, entre el 2024 y el 2040, la demanda es más o menos parecida. Es un poquito menor en el 2040, pero más o menos parecida. ¿Cómo vamos a llegar a esa demanda, a esa oferta, para balancear esa demanda? Entonces, las primeras barras, yendo de izquierda a derecha, las primeras barras representan el cambio de la producción que ya sabemos que existe. Entonces, lo primero que vemos es la declinación. Prácticamente vamos a perder 50% de la producción que hoy está produciendo aquí en México, en todo el mundo, se va a perder por la declinación de los campos a 2040. Eso significa que va a haber algunos proyectos que se están desarrollando que van a agregar pequeña producción para el 2040.
Quiere decir que tenemos, de alguna manera, como lo decimos, tenemos una previsibilidad de que 50 millones de barriles sabemos de dónde vienen para 2040. O vienen de campos que están produciendo hoy, o vienen de campos que se están desarrollando y van a empezar a producir pronto. Pero como decíamos recién, necesitamos un número bastante más alto hacia la derecha. Necesitamos en petróleo puro 75 millones de barriles, como lo ven ahí a la derecha. ¿De dónde vienen estos 25 millones que están faltando? Y esta es una historia de, en general, cuando miramos a nivel global, de dos tipos de recursos que van a ayudar la gran mayoría. El primero es shale, y sobre todo en lugares como Estados Unidos, Canadá y últimamente en Argentina con Vaca Muerta. El segundo recurso es aguas afuera, es offshore, y aquí empezamos a pensar en Guyana, Surinam, por ejemplo, por supuesto Brasil, que puede ser en el oeste de África, pero también nuevos horizontes, podría ser en México, en el Golfo de México, en la parte de México, podría ser en Colombia, en otras cuestiones aquí en la región. Por eso queremos que son los dos recursos que van a ser prioritarios. El tema que también es interesante es que shale suele ser el que es más inmediato, y cuando nos vamos a 5 o 7 años adelante, shale empieza a no tener más crecimiento y tenemos que empezar a pensar en otros recursos como aguas afuera, como decía. Ahora, lo que representa aquí es qué está pasando con el precio. Estamos viviendo en una época de volatilidad extrema en el petróleo y en el precio del petróleo. Esta lámina simplemente representa el historial de precio del petróleo de los últimos 5 años. Y hemos tenido muchos eventos geopolíticos, y sinceramente algunos son eventos que uno creería que uno lo debería ver una vez en la vida, que han cambiado, han tenido un impacto profundo en el precio del petróleo. Entonces, digámoslo simplemente los últimos 5 años. Empezamos por la izquierda con la recuperación de COVID. Estamos hablando del año 2021, la demanda de petróleo cayó muchísimo, el precio también en 2020 cuando estaba todo cerrado por COVID, empieza a liberarse el mercado, empieza a consumirse más, a restablecerse el consumo de petróleo, el precio empieza a reponerse y vemos cómo evoluciona de más o menos $50 por barril, perdón que no sé por qué a la izquierda quedó así, pero de más o menos $50 por barril empieza a subir a $60, $70 por barril. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos esa montaña en el medio, la guerra en Ucrania. Rusia invade Ucrania y de repente se dispara el precio del petróleo, se va a $130 por barril y permanece por un tiempo elevado. El mercado absorbe el shock, determina que todavía el crudo de Rusia no desaparece del mercado, empieza a encontrar mercados, el precio empieza a bajar de vuelta. Y se establece de vuelta en alrededor de $65, $70 por barril. ¿Qué pasa en esa pequeña montañita? Israel y el conflicto en Gaza, de vuelta en Medio Oriente empieza a haber un conflicto, otra vez se eleva el precio del petróleo. Ese fue, como pueden ver por el impacto, fue más acotado, fue en tiempo, y después tenemos un precio de petróleo que empieza a tener una visión a la baja. Y si recuerdan qué pasó ahí, Trump entró en el poder en el 2025, empieza con los aranceles, hay un miedo internacional de que estos aranceles, esta guerra comercial va a crear una recesión o va a bajar la actividad económica, el precio empieza a bajar porque eso tiende a tener un impacto en el consumo de petróleo, el precio baja. Y el último shock es lo que está pasando en la guerra que está pasando en Irán, y como vemos el precio del petróleo sube, incrementa. En estos momentos, esto fue hace una semana cuando mandé la presentación, estaban en 85, por allí, hoy está más en $100, $105 por barril. Claramente, una cosa que es interesante cuando uno piensa en la industria petrolera es los eventos geopolíticos tienen un impacto profundo en el precio del petróleo. Ahora, uno se puede preguntar, ¿esto va a cambiar? ¿Esto va a mejorar? Y la respuesta es no necesariamente. Aquí simplemente un listado, no tratando de ser exhaustivo, simplemente 4 cosas que pueden pasar en los próximos meses que van a tener un impacto profundo en el precio. Las 4 cosas que son: uno es
podemos llegar a tener bastante producción de Venezuela, y vamos a hablar un poquito al respecto, que entre en el mercado en los próximos meses o en los próximos años como consecuencia del cambio de régimen que pasó en Venezuela. Ese probablemente tenga una tendencia hacia la baja para el precio del petróleo cuando agregamos oferta. El segundo, ¿qué va a pasar con la guerra en el Golfo Pérsico y cuánto va a durar esa disrupción que vamos a hablar en un ratito también en la guerra en el Golfo Pérsico? Por supuesto. El tercero es, ¿qué puede pasar con el desaceleramiento de las economías globales, en parte por la guerra, en parte por los aranceles, por la incertidumbre, y si vamos a tener una economía global que va a crecer a menor medida, y eso va a tener un impacto en la demanda. Y por último, un tema que hace 3 semanas parecía que no iba a pasar, pero hoy por hoy está empezando a pasar, que es, ¿qué pasa si esa producción de Rusia vuelve al mercado en forma y Rusia vuelve a producir los 10 millones y medio de barriles que producía antes? Y como vemos acá, lo que tenemos son 2 de los 4 van a tender a 3 de los 4, perdón, van a tender a empujar el precio hacia abajo. Menos demanda o más oferta tanto de Venezuela como de Rusia. Hay una, que es la que está ganando hoy, que va a empujar los precios hacia arriba, que es la falta de oferta que salga del Golfo Pérsico. Déjenme que les cuente un poquitito más, hagamos un poquitito más, hablemos del 1 y del 2 un poquitito más en profundidad. El 1, porque representa una oportunidad para la región, ¿no? Cuando este gráfico a la izquierda representa los volúmenes de recursos de petróleo que existen a nivel global en los distintos países, ¿no? Esto es de vuelta a nivel global. Como pueden ver, hay 4 países de la región de Latinoamérica que están muy bien representados aquí, ¿no? México en el puesto número 11, tenemos a Brasil en el puesto número 10 y tenemos a Argentina en el puesto número 12. Y después en el puesto número 6 está Venezuela. Lo que nosotros decimos es, cuando hay recursos petroleros, hay oportunidades de crecimiento y de incrementar la producción. Venezuela es un caso muy particular, porque si uno se basa por lo que se dice más internacionalmente, Venezuela sería el 6º país con reservas. Si uno se basa en lo que dice Venezuela, por supuesto hay que tomarlo con pinzas, no necesariamente, que es lo que vemos en la parte derecha. Venezuela cuenta con 300.000 millones de barriles de reservas bajo tierra. La gran mayoría en lo que se llama la franja de Orinoco. Y esa la pondría como la primera reserva global de petróleo. El punto que nos gusta hacer acá es, claramente hay una oportunidad muy grande aquí en Venezuela. Ahora, ¿qué estuvo pasando con Venezuela en su producción? Acá donde ayer comentamos los eventos geopolíticos y las políticas internas de los países pueden tener un profundo impacto en la producción del país. Aquí lo que vemos es la producción de Venezuela en los últimos 25 años. Y la historia es relativamente simple. Un país que producía alrededor de 3 millones y medio de barriles de petróleo hasta el año 2000. ¿Qué pasa en el año 2000? Venezuela decide nacionalizar los recursos, pasan a empresas mixtas, toma control de toda la producción en Venezuela, y claramente podemos ver cómo eso ha tenido un impacto en la producción. Empezamos a ver un declive. ¿Qué pasó? Mientras tanto, se recuerdan, el precio del petróleo permanece alto, esto es al principio de los 2000, el precio del petróleo empieza a subir. Eso ayudó a Venezuela, y Venezuela se mantuvo en 3 millones de barriles, todo hasta más o menos 2013-2014. Si recuerdan que pasó en 2014, gran crisis en los precios bajan de $100 por barril a $40 por barril, y Venezuela no pudo recuperarse nunca más de eso. La producción de Venezuela cae de 3 millones a 1,5 millones. Por supuesto, después de COVID, como todos, se sufrió más, así que tuvieron que bajar a menos de 1 millón de barriles, y ahora están repuestos, están alrededor de 1,1 millón de barriles. Claramente Venezuela perdió 2/3 de la producción en los últimos años, cuando la producción pasó a estar en manos del gobierno y hubo menos intención o menos inversión extranjera en el país. Por supuesto, eso está cambiando en los últimos meses. Ahora, Venezuela, uno tiende a hablar de Venezuela, nosotros estamos teniendo varias conversaciones con clientes con el tema de Venezuela, porque en Estados Unidos hay mucho interés
de ir hacia Venezuela. Pero Venezuela no es un solo recurso. Lo que quería mostrar es que hay, diría, 3 tipos de recursos distintos que existen en Venezuela hoy. Tenemos la faja de Orinoco, que es el atractivo que la gente suele nombrar. Esa faja de Orinoco, como ven ahí, y como veían en la lámina anterior, es donde está la mayoría de las reservas. Pero esto es un crudo extra pesado, difícil de extraer, que requiere upgraders y otros tipos de diluyentes y otro tipo de cosas para poder procesarlo, e incluso para poder transportarlo. Así que suele ser inversiones bastante más grandes. Y ahí donde históricamente están operadores como Exxon, como Conoco, como Chevron, que algunos se fueron y otros se quedaron en la época de Chávez. Pero existen otras alternativas. Si vamos a la cuenca del este y a la de Maracaibo, eso suele ser un petróleo más ligero, más convencional. Un petróleo que, si bien no hay tantos recursos en el futuro, se puede lograr, queremos nosotros, una buena cantidad de nueva producción de esos, aplicando las mismas cosas que hacemos en otros países. No se requiere capacidades muy distintas para hacer eso. Y el tercer tipo de recurso que hay es el recurso, como vemos ahí, aguas afuera, offshores. Guyana y Surinam al este y Trinidad y Tobago al este de Venezuela son recursos que la gente habla mucho en general. Varios de esas cuencas entran dentro de Venezuela y no se han explorado. Esto ahora es una situación donde se debe hacer exploración. Es probable que sea mucho más gas que petróleo, que todo el resto de las cuencas son más petroleras, pero que también genera oportunidades, y vemos compañías como Shell o Repsol que han mostrado interés en tratar de identificar qué potencial existe. Ahora, la pregunta que nos hacen también es: ¿se puede entrar en Venezuela? La respuesta es sí, pero para que esto funcione queremos que tienen que haber 6 distintas cosas que tienen que pasar. Y esto es lo que escuchamos, nosotros analizamos, pero también escuchamos mucho de gente en la región y gente que está, operadores que quieren entrar. Déjenme que les cuente rápidamente a qué nos referimos. El primero, por supuesto, es marco regulatorio. Recuerden que compañías como Conoco y Exxon se les apropiaron los activos en el 2001 y iniciaron juicios internacionales. Entonces muchos de los operadores dicen: ¿cómo garantizar que esto no vuelva a pasar? Necesitamos un buen marco regulatorio, un cambio en la regulación petrolera, para que nos dé certidumbre de que no nos van a cambiar las reglas de juego 5 o 7 años, y que entonces, si yo hago una inversión que va a tener un repago de 7 años, lo voy a lograr repagar. Muchas de estas inversiones son de largo plazo, sobre todo en la faja de Orinoco. El segundo punto es: necesitamos a alguien que haga esta actividad. Necesitamos compañías de servicios petroleros que nos ayuden a perforar esos pozos, a conectar las cosas, a hacer las fracturas que hagan las estimulaciones. Y no existe esa infraestructura o esa capacidad hoy en el país. En Venezuela necesitamos esas compañías que entran al país. Por supuesto, las compañías van a decir: yo entro al país cuando me garantizo que haya operadores que me den contrato de largo plazo. El tercero es el estado de la infraestructura en el país. Venezuela, lo que suele pasar cuando la producción pasa de 3 millones de barriles a 1 millón de barriles, es que uno no necesita usar la infraestructura que usaba a 3 millones de barriles. Y lo que termina pasando es que canibalizamos esa infraestructura para mantenerla necesaria para el millón de barriles. Déjenme que le dé un ejemplo. Hoy por hoy Venezuela está dando su refinería, su capacidad de refinación, están dando el 10%. Y cuando analizamos un poco con qué está pasando con el otro 90%, no es capacidad que uno pueda poner en producción hoy, requiere mucho trabajo para ponerlo de vuelta a funcionamiento. Otra cosa que lo mismo pasa con los tanques de almacenamiento. Y si uno ve con fotos satelitales, ve que hay tanques que se incendiaron, ve que hay tanques con pérdidas, tanques que no están en condiciones. Pero claro, con 1 millón de barriles no necesitamos esta infraestructura en el país. Entonces hay todo un trabajo que se tiene que hacer de arreglar esa infraestructura de ductos, de terminales portuarias, de refinerías, de redes, para poder tener 3 millones de barriles. El otro tema es la fuga de talento. Venezuela ha tenido una fuga de talento masiva en los últimos 20 años y hay que traer un poco ese talento de vuelta al país para poder atacar esto. Nosotros estimamos que se necesitan entre 30 y 50 mil personas en Venezuela
trabajando en la industria petrolera, adicionales a lo que existe hoy, que de algún lado tiene que venir. Pueden ser gente que vuelva al país, puede ser gente que traigan las compañías internacionales, pero necesitamos ese talento de vuelta en el país para poder funcionar. El quinto es acceso al mercado. Muy bien, lo produzco en Venezuela, ¿a quién se lo vendo? Esto es muy importante, el tema gas. El gas, Venezuela no está conectado, si bien se habló en su momento en un ducto para conectar todos los países de Latinoamérica, no, hoy no está conectado. Entonces el gas que produce, que no requiera Venezuela, ¿hacia dónde puede ir? Por supuesto está la intención de mandarlo a Trinidad y Tobago, donde hay una planta de liquefacción de gas que tiene capacidad, pero después ¿hacia dónde vamos? Y lo mismo pasa con el crudo. Este es un crudo extra pesado, no todas las refinerías pueden procesar este crudo, en general es solo la del Golfo y en Asia. Entonces, ¿cómo accede a ese mercado? No es tan sencillo. Y el último punto es, como operadores, uno va a tomar control sobre áreas que no han sido bien mantenidas y que probablemente tengan algunas contingencias ahí. Como contaba antes, estos derrames de petróleo que pasan por falta de mantenimiento, asegurarse de una compañía petrolera de que la remediación de eso no corra por cuenta de la compañía petrolera, porque si no hace la inversión mucho menos atractiva. A pesar de todo esto, nosotros somos optimistas con Venezuela, ¿no? Creemos que el potencial está ahí. Creemos que si con trabajo de básicamente reactivación de pozos y workovers, creemos que se podría reactivar las cuencas del este de Maracaibo y agregar más o menos 700.000 barriles diarios equivalentes de producción. Creemos que después se puede empezar a perforar y incrementar la producción, sobre todo en la cuenca de Orinoco, con otros casi 1 millón de barriles equivalentes, y después, por supuesto, está más en el largo plazo la exploración y la continuación de expansión en la franja de Orinoco, que podría potencial de 4 millones de barriles o más, bastante más. Ahora, eso, si vamos a la segunda, necesita mucho capital, ¿no? Simplemente para ser el primero estamos hablando de alrededor de $30.000 millones. Para después empezar a perforar en la franja de Orinoco, creemos que se necesitan más o menos $75.000 millones. Esto es en los próximos 10 a 15 años, ¿no? Y después, si queremos extenderla, eso estamos hablando de cientos de miles de millones. Y esa es la razón por la que volví antes, un marco regulatorio muy importante. Como compañía, ¿cómo puedo invertir $30.000 millones de dólares si no sé si voy a tener producción en 5 años? Porque me van a quitar la producción. Cambiamos de tema, nos vamos de la región. Simplemente para terminar, en la región hay otras oportunidades que existen en la región, ¿no? Por supuesto, existen oportunidades en México en cuanto a no convencionales, aguas afuera como hablamos antes, pero en la región también existe Guyana, hablamos de Guyana y Surinam, hablamos de Venezuela, Argentina con Vaca Muerta pareciera estar despegando, puede ser en Colombia, así que en la región hay varias oportunidades. Nos focalizamos en Venezuela porque fue el cambio en los últimos 2 meses, pero hay varias otras oportunidades. Cambiemos de tema y ahora hablemos un poquito de lo que está pasando en el Golfo Pérsico. Esta lámina lo que representa es la cantidad de buques, de todo tipo de buques que pasaban por el estrecho de Hormuz, es el estrecho ahí para salir de la zona del Golfo Pérsico, antes de la guerra y a partir que empezó el ataque de Israel y Estados Unidos a Irán, ¿no? Y básicamente, y la forma de verlo es los colores. El color blanco abajo representa buques que lleven otras cosas, los colores de arriba representan buques que llevan energía, tanto el petróleo, productos refinados como gas. Y básicamente lo que vemos es que declinó la cantidad de buques que pasaban de 150 diarios a 9, 8, 9. Incluso esto de vuelta, todo cambia continuamente. Si extendemos esto, no ha mejorado la situación, y los únicos buques que están pasando hoy son los buques iraníes que Irán deja pasar. Esto tuvo un impacto muy, muy importante diría en todos los combustibles. Lo que ven aquí es qué porcentaje de la producción global de estos distintos commodities se producía en el Golfo, o se produce en el Golfo. Y el punto a hacer aquí es, no estamos hablando solamente de petróleo y gas. El petróleo es el que todo el mundo habla,
porque sí, es realmente muy alto. Vemos que el 28% de la producción global del petróleo está en la región. Y vemos que el 20% del gas licuado global viene básicamente de Qatar, ¿no? Viene de la región. Muy, muy importante. Pero la mayoría de la gente no sabía que el 11% de los químicos, por ejemplo, también. Esto hablamos de etilenos, los plásticos, el 10% del aluminio viene de la región, ¿no? Y en azufre el número es incluso más grande, pero también el helio que se usa para microchips, un tercio de la región. Estos son varios de los productos de la región. Y esto no está fluyendo por ustedes. El único punto que sería bueno aclarar es que en petróleo, si bien el 28% está producido en la región, la mitad de ese crudo puede salir sin pasar por el estrecho de Hormuz. Es la mitad del crudo, más o menos 14-15 millones de barriles de crudo pasan por el estrecho de Hormuz y es el que no está pasando. Las consecuencias fue bastante inmediata. En todos estos commodities que acabo de hablar, el precio del precio incrementó tremendamente en las últimas. De vuelta, esta lámina se actualiza diariamente, el precio del crudo dice 92, de vuelta, ahora está más como 100, 105. Cada uno de estos ha sorprendido a subir un poco más en los últimos días. Pero básicamente, en todos estos commodities, vemos un incremento tremendo en su precio, como debido a esta situación. Ahora, si nos focalizamos un segundo en el tema del petróleo, la pregunta puede estar, ¿a dónde iba esa producción de petróleo que generaba el Golfo? Y la respuesta es Asia. Iba hacia Asia, ¿no? Lo que vemos en China, por ejemplo, era el principal comprador de ese crudo exportado. India, Corea, Japón, lo vemos que casi todos Estados Unidos tienen una pequeña porción. La forma de leer esto es: el color blanco representa el crudo que sale del estrecho de Hormuz, el gris representa otros crudos importados por ese país que no vienen del estrecho de Hormuz, ¿no? Entonces, Estados Unidos es el único país fuera de Asia, el único país que aparece ahí es Estados Unidos con una porción pequeña. Entonces, todo va a Asia. Sin embargo, también es interesante ver que es distinto el impacto que tienen los distintos países. Si uno va a China, dice, China es el primero que está comprando. Sí, pero China también es el que está más diversificado. Vemos que esto representa 50% de las importaciones, 40-50%, y tienen otros países de los que están importando. Si vemos, por ejemplo, Corea, Japón y Taiwán, 2/3 del crudo que importan es del estrecho, así que es bastante más agudo el tema para ellos. Además de que China tiene producción interna de petróleo, Corea, Taiwán y Japón no la tienen, dependen exclusivamente de las importaciones. ¿Qué está pasando hoy en la región? Como consecuencia de esto, estamos empezando a ver disminución de la producción y de la refinación de crudo y gas, básicamente. ¿Qué significa? Que los países, como no pueden evacuar ese crudo y gas, tienen que empezar a cerrar los pozos, porque no tienen dónde poner esa producción. Se están quedando sin almacenamiento para poner ese exceso de producción que no pueden mandar a los mercados. Y empiezan a cerrar infraestructura, capacidad de producción, para tratar de sobrevivir en estos días. Eso es algo que no tiene, que se va a volver más agudo cuando pasen los días, porque ahora ya está llena las instalaciones de almacenamiento, entonces queremos que esto va a volverse cada vez peor. Ahora, déjenme que les cuente la parte positiva. Esto ha sido bastante deprimente para un jueves a la mañana, perdón por esta última parte. En crudo tenemos varias acciones que podemos hacer globalmente, que estamos haciendo globalmente para mitigar este impacto de la falta de entre 10 y 15 millones de barriles que estamos viviendo desde hace una semana. ¿Qué son esas cosas que vamos a hacer? Lo primero, como se imaginarán, si yo soy de Arabia Saudita, si puedo tratar de exportar sin tener que pasar por el estrecho, lo voy a hacer. Y lo están haciendo. 50% más o menos de las exportaciones de Arabia Saudita venían del Mar Rojo, saliendo hacia el oeste del país, 50% del estrecho.
Y lo que están empezando a usar es ductos que van del este al oeste para mandar más producción hacia el oeste, poder evacuar la vía del Mar Negro y no tener que, el Mar Rojo, perdón, y no tener que pasar por el estrecho de Hormuz. Creemos que esto va a ser más o menos 3 millones de barriles lo pueden hacer. El otro país que podría hacer lo mismo es Emiratos Árabes. Si recuerdan, Emiratos Árabes, el estrecho está justo al norte de Emiratos Árabes, pero tienen costa de los dos lados, dentro del estrecho y fuera del estrecho. Entonces se están tratando de mover lo más posible fuera del estrecho. Irán está bombardeando ese puerto, pero están tratando de exportar lo más posible a ese lado. Eso ya está pasando y eso alivió más o menos 3 o 4 millones de barriles. El segundo es, por suerte, tenemos mucho petróleo almacenado en todo el mundo. Para darles un número, existen, si uno cuenta los países de la OECD, más China e India, hay 4.000 millones de barriles de crudo almacenados, entre comercial y reservas estratégicas. En reservas estratégicas hace alrededor de 1.2 mil millones de barriles almacenados. Eso es muy bueno. Y eso nos permite, en situaciones como esta, usar esos flujos para contrarrestar las derrupciones en el mercado. Es más, la OECD salió la semana pasada a decir, vamos a poner 400 millones de esos barriles al mercado. Aparte de eso, el mundo cuenta con alrededor de 300 millones de barriles en lo que se llama el Dark Fleet, lo llaman, que es crudo ruso e iraní, que tienen sanciones americanas, que estaban en barcas y que no encontraban mercado. Se cree que hay entre 300 y 300. Por eso, no sé si recuerdan que la semana pasada Trump quitó las sanciones al crudo ruso para que esos barcos encuentren mercado, y se está hablando que puede hacer lo mismo con el crudo iraní. ¿Cuál es la idea? Usar esos 300 millones de barriles de almacenamiento también para contrarrestar lo que está pasando. Fuera de eso, ¿qué más podemos hacer? Sinceramente, no mucho más. ¿Qué se puede hacer? Se puede tratar de acelerar la producción de OPEP. El problema no es una cuestión de producción, es una cuestión de logística. ¿Cómo sale? Sí, Arabia Saudita puede agregar 2 millones de barriles, no puede sacarlo del mercado, así que no sirve. La otra es, podemos acelerar la producción en otros países, México, Estados Unidos, otros países, con el incremento del precio del petróleo. El punto ahí que es bueno entender es que va a tomar tiempo. Si yo soy un productor americano en shale, en general, desde el momento que tomo la decisión al momento de producción puede pasar 3 meses más o menos, que es a efectos de la industria petrolera muy rápido, 3 meses, ¿no? Tomo la decisión, performo el pozo y lo pongo en producción. El problema es que ¿qué está pasando? ¿Por qué esto no está pasando hoy en el mercado americano? Porque la compañía americana va a querer tener, el productor va a querer tener certeza de que estos altos precios van a continuar por un tiempo. Si uno mira la curva del futuro del precio del petróleo, se cree que esto va a durar 2 o 3 meses y después el precio del petróleo va a bajar. Y un productor se tiene que comprometer a un plan de perforación a 1 año, 2 años. Entonces los productores americanos dicen, yo no hasta que no sé que el precio del petróleo va a seguir relativamente alto por 6 meses o 1 año, yo no puedo hacer la inversión y incrementar la producción, traer un nuevo equipo, ponerlo y hacer todos los gastos, y después cuando empiece a vender el crudo va a estar de vuelta en precios bajos. Eso está previniendo el punto número 4. No tengo una lámina de esto por una cuestión pero ¿qué es lo que puede pasar? Déjenme que hable un minuto de qué es lo que puede pasar con el precio del petróleo. Nuestra visión es que si esta guerra continúa, se resuelve dentro de las 6 semanas, hoy estamos en la semana 4, dentro de las 6 semanas, creemos que el mercado se va a normalizar relativamente rápido. La parte positiva es que, a diferencia de gas, donde se ha destruido un poco la infraestructura, el petróleo no se ha destruido infraestructura. En cuanto se abre el estrecho de Hormuz, el petróleo va a fluir de vuelta y el mercado se va a normalizar en todo ese momento. Entonces, si encontramos una resolución en las próximas 2 o 3 semanas, bien. ¿Qué pasa si no? ¿Y qué quiere decir bien? El precio del petróleo está alrededor de 100 y después va a empezar a bajar y probablemente volvamos a tener un precio del petróleo en los 70 en los próximos 3, 4, 5 meses, cuando el mercado se normaliza. ¿Qué pasa si la guerra se extiende más allá de 6 semanas? Lo que empieza a pasar es que empezamos allá a tener este almacenamiento en ciertos lados
particularmente en India, por ejemplo, empieza a agotarse. Si bien hay un montón, como decía antes, no está distribuido por todo el mundo, sino que hay países como Estados Unidos y China que tienen más, hay países que tienen menos. En 2-3 semanas, algunos de los países, sobre todo en el sudeste asiático, van a empezar a quedarse sin almacenamiento y van a empezar a tener problemas con eso. Y que, como vemos acá, no hay mucho más que se puede hacer. ¿Qué es lo que termina pasando? La única manera de balancear el mercado en ese momento es a través de demanda. Es a través de un precio suficientemente alto que destruya demanda y balancee el mercado. ¿Eso? ¿Qué significa eso? Eso significa que el precio del petróleo tranquilamente podríamos tener un precio de 130, 140, 150 dólares por barril. ¿Qué tan alto tiene que ir? Y tiene que ir suficientemente para destruir la demanda para balancear el mercado. Si la irrupción son 10 millones de barriles, ese precio va a tener que ser muy alto. ¿Qué tan alto? Sinceramente no les podría decir. ¿Por qué? Les doy 2 ejemplos. Cuando tuvimos la crisis global financiera en el 2009, la destrucción de demanda global fue de 1,5 millones de barriles. Acabo de decir que necesitamos 10, la crisis global fue 1,5 millones. ¿Qué pasó durante COVID? En el peor mes de COVID, que fue en abril, creo que fue abril 2020, la destrucción de demanda a nivel global fueron 20 millones de barriles. Si nos acordamos todos cómo estamos, nos manejamos para ir al trabajo, nadie volaba en el mundo, las industrias, como no había tanto consumo, las industrias se habían parado. Eso fue 20 millones de barriles de destrucción de demanda. Lo que estoy diciendo es que necesitamos la mitad de esa destrucción que pase por el precio, ¿no? Un precio suficientemente alto que... Y desafortunadamente la demanda no es muy elástica, la demanda de petróleo no es muy elástica. Así que los dejo con ese pensamiento un poco de fin del mundo, pero realmente sería una situación que nunca la hemos vivido y ojalá no la vivamos. Por eso es que el mercado cree que realmente vamos a llegar a un acuerdo, y por eso cuando uno ve la noticia se cree que en las próximas 3 o 4 semanas Estados Unidos, Israel e Irán van a llegar a un acuerdo para por lo menos bajar las tensiones y abrir el estrecho de Hormuz para que ese crudo pueda empezar a fluir de vuelta. Por último, quería dejarle con los mensajes. Sé que terminamos con la guerra de Irán, que no fue el mensaje más positivo, pero igual quería contarles un poco los mensajes de esta presentación. El primero es, como hablamos al principio, con los temas de desaceleración a nivel global que está pasando en la transición energética, es muy probable que necesitemos petróleo y gas por más tiempo de lo que pensamos antes, generando oportunidades para la industria de petróleo y gas por más tiempo de lo que se pensaba, por lo menos hace 1 o 2 años, ¿no? El segundo es que no importa qué escenario de demanda uno vea en los próximos 5, 6, 10 años, vamos a necesitar inversión en esta industria. Se van a necesitar nuevos pozos perforados, se van a necesitar a la industria de servicios que trabaje con los operadores para desarrollar nuevos campos, porque es necesario, simplemente por el declino de los campos que tenemos hoy, que eso va a ser mayor que el declino de la demanda. El tercero es, estamos viviendo de hace 5 años y creemos que va a seguir una situación de mucha volatilidad en precios de energía. Esto afecta al petróleo, afecta al gas, por supuesto, muy relacionado al precio de la electricidad, también depende del país, debido a eventos geopolíticos. Y estamos teniendo más eventos geopolíticos ahora de lo que tuvimos en los últimos 20 años. Más guerras, más pandemias, más cosas de lo que hemos tenido. Entonces, como persona que está en la industria, uno tiene que estar con esa mentalidad que esto es cíclico, que los ciclos están pasando cada vez más acotados, más rápido. El tercero es, hay muchas oportunidades en la región. Venezuela es una de ellas, aunque tiene que atacar estos 6 factores que hablamos, pero otras oportunidades en la región también. Hay muchas oportunidades en Latinoamérica para invertir en estos y para ayudar a incrementar esa producción que se necesita. Y el último punto es que en el corto plazo la guerra en el Golfo Pérsico puede tener un impacto muy profundo, y que ese impacto no es solo un impacto, la parte que también es importante entender es, no es solo un impacto en el precio del petróleo, pero sino también va a tener un impacto en la economía global, ¿no? Si el precio del petróleo se va a 150, el incremento del PBI
global se va a ver afectado tremendamente. Así que ojalá podamos resolver este tema rápidamente, si no, vamos a tener unos años un poco complicados. ¿Okay? Eso es todo. Muchísimas gracias por el tiempo. Gracias, Luciano, por una presentación muy informativa, pero creo que más interesante todavía. Y creo que fue muy en línea para los que estuvieron el primer día con nosotros con la presentación de Rafael Scott, pero ahora lo aterrizamos mucho más a todos los escenarios del petróleo, así que muchísimas gracias. Si alguien tiene una pregunta, tengo solo una pregunta. Bueno, veo muchas manos levantadas, pero bueno, 2 preguntas. Buen día, muchas gracias por los datos, muy interesante. Mencionaste como 4 veces Vaca Muerta. ¿Es como marketing de la zona o cuál es el potencial real para realmente influir la industria que describiste? Disclaimer, soy argentino, así que tengo un poco un sesgo ahí. Vaca Muerta tiene gran potencial. Lo que pasa es que tiene gran potencial a nivel argentino. Nosotros creemos que Vaca Muerta puede llegar al millón y medio de barriles, quizás 1.700.000 barriles, que para Argentina es el doble de lo que produjo históricamente. A nivel global, en 100 millones de barriles no es que va a ser la solución. Y el último punto es, está empezando a ser una realidad, Vaca Muerta, ¿no? Digo, en el sentido de que la producción, Argentina el mes pasado produjo 900.000 barriles, más que históricamente, casi todo el incremento de Vaca Muerta, y las inversiones están ahí, solo que para Argentina es muy importante, para la región importante, para el mundo poco menos. Muchas gracias. Por acá tenían otra pregunta, por favor. ¿Qué tal? Carlos Aguirre, director comercial de Sunlight Energy. Nos dedicamos a la integración fotovoltaica. Mi pregunta va relacionada a lo que decías del fenómeno del transporte terrestre a nivel mundial y con estos precios de los combustibles fósiles. El gobierno federal ha anunciado muchas inversiones de transporte terrestre, de trenes en particular, para el sector industrial en el istmo de Tehuantepec y también a nivel personal, el Tren México-Querétaro y todo lo que está en el Bajío. ¿Cómo ves o cuál es tu perspectiva acerca de cómo van a jugar estos precios de los combustibles fósiles en la adopción de este tipo de transportes terrestres de ferrocarriles y trenes? Ayuda mucho para el movimiento hacia otro tipo de transporte eléctrico, ¿no? Tanto públicos como privados. Claramente cuando uno va y ve y paga en Estados Unidos $7 por galón, empieza a decir, bueno, el auto eléctrico está mejor de lo que pensaba. Lo único que en nuestro research, lo único que vemos es que las personas toman decisión de compra de auto, el particular sobre todo, por el precio de entrada al auto, más que por el precio, el costo total de la vida del auto. Es una cuestión psicológica, ¿no? Pero lo que más importa es cuánto me cuesta el auto hoy, así que se necesita que los precios de los eléctricos bajen lo suficiente, que es lo que vemos en China, que pasa con BYD, con otras marcas, no pasa en otros mercados. Esto es lo que realmente va a cambiar. Pero por supuesto, cuando el precio de la nafta es tan alto, de la gasolina es tan alto, es bueno para el sector de autos eléctricos y el transporte público. Perfecto, pues muchas gracias y a nombre de PQ Media agradecemos, Luciano, por haber estado